la clase anterior, pues vimos el recurso de apelación especial. Creo que fue una clase que, pues, aprendimos bastante. Me quedé muy satisfecho con el tiempo que estuvimos. Creo que aprendimos sobre apelación especial. Creo que era lo importante, era mi objetivo, que ustedes aprendieran sobre este recurso, que es poco, les digo yo, poco lo que se nos enseña en la universidad. Y es bueno saberlo porque es parte de lo que vamos a hacer nosotros en la práctica. Bueno, entonces nos quedamos ya en la última parte, medios de impugnación. Ahorita estamos terminando. Recurso de reposición, apelación, la queja, apelación especial. Hoy vemos la casación y la revisión, pero esos recursos pues ya son un poquito más fácil de comprenderlos, puesto que en el último que estuvimos viendo la apelación especial, aprendimos qué era el fondo, qué era la forma, y ahí pues nos orientamos a poder entender qué es el recurso de casación. Y eso es principalmente lo que vamos a analizar ahora, recurso de casación. ¿Dónde inicia? Artículo 437. Ahí encontramos la casación. Si yo me refiero a la casación, en el 437, vamos a saber nosotros principalmente cuál es el motivo o el motivo por los cuales puedo interponer casación. Voy a decir que es cuando no estoy conforme con lo resuelto por la sala de la Corte de Apelaciones que resuelve el recurso de apelación especial. Vamos a ver. Si estamos en el proceso penal común, voy al tribunal, no estoy conforme con la sentencia, impugno. Apelación especial. Esa apelación la conoce la sala de la Corte de Apelaciones. Si yo no estoy conforme con la resolución que dé la sala de la Corte de Apelaciones, ¿qué voy a hacer? Seguir impugnando. Pero eso es a través de la casación. Vamos a ver. Aquí está. Bueno. Los motivos que orientan el recurso de casación son los mismos que vimos en apelación especial, en el sentido de comprenderlos, pero donde nosotros vemos el recurso de casación, vamos al artículo 437, ahí vamos a empezar, 437, recurso de casación, 437, por favor. Y establece los casos de procedencia. Ya, entonces entiendo ahora, casos de procedencia, y a la vez voy a comprender también cuáles son los motivos que orientan su interposición. 437, luego los motivos. Casos de procedencia. Recurso de casación procede contra las sentencias o autos definitivos. Note que son sentencias o bien autos. Vamos, ¿cuáles son? 1. Recurso de apelación especial. Era el ejemplo que les colocaba. Si no estoy conforme con apelación especial, planteo recurso de casación. Los recursos de apelación especial de los fallos emitidos por los tribunales de sentencia o cuando el debate se haya dividido. A mí me interesa que ese pues lo comprendamos. Si no estoy conforme con la resolución del tribunal de sentencia. Siguiente, 2. Los recursos de apelación especial contra los autos de sobreseimiento dictados por los tribunales de sentencia. Y 3. Los recursos de apelación, miren, esta no la preguntan, recursos de apelación especial contra las sentencias emitidas por los jueces de primera instancia en el procedimiento abreviado. Ahorita vamos a entrar a ver procedimiento abreviado hoy, pero les digo, en el proceso penal, en etapa intermedia, conozco el procedimiento abreviado. Si yo no estoy conforme en el procedimiento abreviado con la resolución que emite el juez de primera instancia en procedimiento abreviado, ¿qué recurso interpongo? Apelación. Conoce la sala. Si yo no estoy conforme con la sentencia que emite la sala, voy a casación. Entonces, casación, ¿cómo lo veo? Desde los dos supuestos que vamos. 1, procedimiento común, tribunal de sentencia. No estoy conforme, apelación especial. No estoy conforme, casación. Este es el otro. Procedimiento común, etapa intermedia. Procedimiento abreviado, juez de primera instancia dicta sentencia. No estoy conforme con esa sentencia, apelación. No especial, es la apelación, que llamamos genérica, apelación. No estoy conforme con esa resolución de la sala, apelación, casación. Entonces, tengo 2 vías para llegar a la siguiente instancia. Y vean ustedes este otro, numeral 4, los recursos de apelación
contra las resoluciones de los jueces de primera instancia que declaren el sobreseimiento o la clausura del proceso y los que resuelvan excepciones o obstáculos a la persecución penal. Por ejemplo, el artículo 404, numeral 8, establece ahí cuáles son, por ejemplo, el sobreseimiento. Entonces, estamos en el proceso penal. Y miren cómo se los van a preguntar en el examen. Estamos en el proceso penal. Vamos a etapa intermedia. Nos preguntan etapa intermedia, ¿qué se resuelve? Hablamos del sobreseimiento. Decimos que cuando pues no concurran los presupuestos para pensar que la persona ha participado en el delito o creer, entonces se va a sobreseer. Si el Ministerio Público no está conforme con esa resolución, ¿qué hace? Entonces, fácil. Apela. Bueno. ¿Quién conoce? La sala. Y nos empiezan a preguntar en recurso de apelación. 3 días para interponer por escrito. Bien. Y si el Ministerio Público no está conforme con lo que le resuelva la sala, ¿qué hace? Casación. Entonces, note cómo desde etapa intermedia subimos hasta casación. Llegamos a tocar la instancia de casación. ¿Y solo una vez la puedo tocar en el proceso penal? No. En procedimiento intermedio la puedo tocar casación. Sí, vamos al proceso penal. Si es necesario llegar otra vez a esta casación, va a llegar. Solo que ahí va a pasar antes por la apelación especial o casación. En etapa intermedia, sobreseimiento, apelación, casación. Sentencia, apelación especial, casación. Y así va tocando hasta la última instancia. Bueno, esos son los casos de procedencia. ¿Me los van a preguntar en el examen? Claro que sí. Les decía yo el artículo 438. El recurso de casación está dado en los intereses, dice, de la ley y la justicia y podrá ser interpuesto por las partes. La impugnabilidad o el principio de taxatividad, ¿se recuerdan la taxatividad? Explica que el recurso de casación solo puede ser en los casos específicamente previstos en la ley y que únicamente puede interponerlos quien tenga interés directo en el asunto. Eso es el principio de taxatividad. ¿Qué es el principio de taxatividad? Puedo impugnar lo que la ley establece a través de casación y solo los sujetos que tengan interés pueden hacer uso del recurso. Eso es la impugnabilidad que objetiva y la impugnabilidad subjetiva. Objetiva, la resolución es objeto de recurso, ya lo vimos ahí en el 437, y la subjetividad, a quien existe el derecho a impugnar, solo quien tenga interés. Eso lo hemos estado analizando en otros periodos de clase. 439. Vean entonces ustedes que establece motivos. Es decir, que el recurso de casación se va a interponer por motivos. ¿Cuáles son los dos motivos? Uno es motivo de forma y el otro es motivo de fondo. Cuando decíamos que era forma, vicios de procedimiento. Cuando es fondo, errores sustantivos. Errores en la aplicación de una ley sustantiva. Eso es cuando nosotros hablamos de fondo. Y forma, vicios de procedimiento. ¿Cuál es el efecto de plantear una casación de fondo, vicios sustantivos? La Cámara Penal puede tomar una decisión propia, dictar una nueva sentencia. Y si es de forma, porque hay vicios de procedimiento, lo mismo que en apelación especial. Si hay vicios de procedimiento, hay que corregirlos. Entonces, la Cámara Penal también dicta lo que se llama reenvío. Y el artículo 439 claramente establece los motivos de forma y el motivo de fondo. Pero es lo que ya aprendimos en apelación especial. Uno, cuando está en casación e impugna, uno sigue la misma línea que llevamos. Si nosotros estamos argumentando que existe errores de procedimiento en el tribunal de sentencia, nos vamos a apelación especial. Pero si no estamos conforme con apelación especial, me voy a casación. Pero en casación sigo señalando que hay vicios en el tribunal de sentencia. Entonces, casación, eso es lo que va a tomar, los vicios que pasaron en el tribunal de sentencia. Si la Cámara Penal o el Tribunal de Casaciones determina que me asiste el derecho, entonces lo que va a hacer es ordenar el reenvío. Y el reenvío, ¿a quién se lo ordena? ¿A quién le regresa? Eso es reenviar. Reenvíenle el expediente, regrésenlo a la sala de la Corte de Apelaciones.
Y la sala de la Corte de Apelaciones tiene que emitir una nueva resolución donde la Cámara Penal le ordena cómo tiene que resolver, o le dice cómo tiene que resolver, que debe garantizar el debido proceso, que se han violentado las reglas del debido proceso en el juicio, que tienen que resolver, que acoge el recurso de apelación especial. Y eso hace Sala de la Corte de Apelaciones. Y Sala ordena el reenvío ahora sí para el tribunal. Entonces va de regreso a la vueltecita, ¿verdad? Tribunal de Casación reenvía ¿a dónde? Directamente al tribunal. No, a la sala. La sala corrige su resolución y lo reenvía al tribunal. Así es como funcionan los reenvíos. En apelación especial, pues solo dijimos, la sala ordena el reenvío, se lo regresa al tribunal. Eso puede pasar. Eso puede suceder. ¿Cuáles son los motivos? Artículo 440 también establece recursos de casación de forma. Eso le podríamos llamar nosotros submotivos, porque el motivo es forma. Los submotivos 440, que sería, ahí me da ciertos numerales que yo tengo que tomar en consideración. Luego el artículo 441, ese dice recurso de casación de fondo, son los submotivos de fondo. Recuerden que tengo un motivo y tengo que expresar el submotivo. Motivo y submotivo. Yo les mandé en la clase anterior, el viernes les mandé a ustedes ahí un escrito de recurso de apelación especial. Pues ese es el que nos sirve de guía para estudiarlo. Y si ustedes lo leen, imprímanlo, léanlo, dice motivo de fondo y submotivo. Motivo de forma y submotivo. Siempre tengo que indicar motivo y submotivo. Apelación especial, casación, motivo y submotivo. Solo que acá le llaman motivo de fondo. Por ejemplo, en el 441 solo dice y recurso de casación de fondo. Esos son casos de procedencia, le denomina aquí el Código Procesal Penal, pero en la práctica le llamamos también submotivos o casos de procedencia, como usted quiera llamarle, pero al final, pues quiero que usted comprenda, cuando es forma, tiene que encontrar el motivo y el submotivo. Cuando es fondo, el motivo 439 y el submotivo 441. Tiene que ser claro y específico usted en indicar en dónde es que fundamenta su petición. Artículo 441, por ejemplo, el numeral 1. ¿Se recuerdan el ejemplo que pusimos el viernes de la legítima defensa? Digamos que el tribunal no tomó en consideración la legítima defensa, condenó a mi cliente por homicidio. Yo vengo a apelación especial, le hago ver a la sala que hay legítima defensa, que mi cliente estaba defendiéndose. Y la sala de la Corte de Apelación dice, no hay legítima defensa. Puedo impugnar, seguir impugnando a través de la casación. Miren el 441, numeral 1 dice, cuando la resolución recurrida se incurrió en error de derecho al tipificar los hechos como delictuosos, no siéndolo. Y miren, cuando hay cambios de calificaciones jurídicas, dice, cuando siendo delictuoso el hecho, se incurrió en error de derecho en su tipificación. Dice, cuando siendo delictuoso el hecho, dice, si hay delito, se incurrió en error de derecho en la tipificación. ¿Se recuerdan que era la tipificación? Determinar dónde está el encuadramiento del hecho en la figura delictiva. No era asesinato, era homicidio. No era homicidio, era asesinato. Entonces, así es como va funcionando eso. No era violación, era agresión sexual. No era robo agravado, era robo simple. Lo cierto es que casación es un poco más fácil si logramos comprender la apelación especial. ¿Te recuerdan que en apelación especial estaba al principio, vamos a ver, pregunta de examen? Respóndanme pues, por favor. Pregunta de examen. Aquel principio que establece que la sala de la Corte de Apelaciones en apelación especial no podrá entrar a conocer pruebas y tampoco los hechos que el tribunal dé por acreditados. ¿Cómo se llama ese principio? ¿Cómo se llama a ese principio? Pregunta de examen privado. En apelación especial lo vimos. ¿Cómo se le llama, compañeros? Vamos, ¿cómo se llama ese principio? Vamos, compañeros, ¿cómo se le llama ese principio?
Pregunta de examen. ¿Principio de qué es, compañeros? Vamos, pues pregunta de examen. ¿Principio de qué es? Lo vimos el viernes. Ay, vamos a ver. Recuérdense, ¿qué principio? No, Gabriela. Dispositivo, no. Principio de prueba intangible. Principio de prueba intangible. Ese. Así se lo dije yo. Principio de prueba intangible. Así lo vamos a mencionar. Principio de prueba intangible. Bueno, entonces ustedes ya saben. Casación. Y luego el trámite del recurso de casación. Vean ustedes entonces que el artículo 443 establece claramente cuál es el trámite. Y vamos a saber primero que quien conoce el recurso de casación es la sala de, es la Cámara Penal. El artículo 50 claramente establece que Cámara Penal sería quien conoce el recurso de casación. El recurso de casación lo voy a presentar directamente ante Cámara Penal. 1. 2. Puedo presentarlo ante la sala y la sala debe elevar el recurso. Lo correcto en la práctica es presentarlo directamente a la Cámara Penal. Artículo 443, pues dice, el recurso de casación deberá ser interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia. Pero Corte Suprema de Justicia tiene sus cámaras. Entonces vamos a ubicarnos en Cámara Penal. Cámara Penal, ¿dónde está? Para la interposición o admisibilidad, torre de tribunales. Ahí vamos a encontrar la admisibilidad de casaciones. ¿Dentro de qué plazo se interpone? 15 días. Miren, 15 días para interponerlo. ¿Cuánto? 15 días. Pregunta de examen. Los requisitos que debe contener el escrito. Eso es importante y el artículo 443 lo muestra. Dice que el recurso de casación deberá ser interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia dentro de los 15 días de notificar la resolución. ¿De qué resolución? Depende, cuál sea, ya hay unos casos de procedencia, que lo motiva, con elementos legales que lo autorizan. Ahí les digo yo, ahora vienen los requisitos. Solo se tendrá por debidamente fundado cuando se expresen de manera clara y precisa. Escuchen los requisitos. Los artículos e incisos que autoricen el recurso. ¿Cuáles son los incisos o artículos? Pues si es motivo de fondo y lo que vimos, los casos de procedencia o sus motivos, 440 y 41, indicando si es motivo de fondo y de forma. Escuchen. Asimismo, el artículo incisos que considere violados de las leyes respectivas, es decir, cómo tiene que resolver. Por eso les había mandado el ejemplo en la apelación especial, en esa similitud. Y luego dice lo siguiente, el recurso también podrá ser presentado dentro del plazo indicado al tribunal que ha emitido la resolución, es decir, a la sala, quien lo elevará inmediatamente a la Corte Suprema de Justicia. Pregunta, examen privado, y ahí está la respuesta. Siguiente sería la admisibilidad, artículo 443. Por eso establece el 443, interposición, 444, admisibilidad, que es lo que establece, dice, si el escrito de interposición del recurso contiene todos los requisitos mencionados, la Corte Suprema de Justicia declarará la admisibilidad y pedirá los autos. 1. Interposición. 2. La declaratoria de admisibilidad. Pide los autos y señala día y hora para la vista. En la misma resolución de la admisibilidad señala día y hora para la vista y se señalará día y hora para la vista. Pero si no cumple con los requisitos, este no es paso, solo es algo opcional que tiene que cumplir, porque acá en el paso 2 vemos la admisibilidad o inadmisibilidad. Pero la admisibilidad, artículo 444, se declara admisible, se señala día y hora para la vista. Artículo 445, se declara inadmisible y se rechaza. Y en efecto, de rechazar, ya saben ustedes que se le debe fijar un plazo al interponente para que corrija o amplíe su escrito. Siguiente, la vista. Artículo 446 solo establece la vista, establece que la vista será pública, nada más. Pero aquí no establece cuál es el plazo que debe mediar para la vista. Y ante esa falta de plazo, voy a relacionar el artículo 142 del organismo judicial, que establece que la vista será en 15 días. Entonces, 15 para interponer, 15 para la vista, y hasta ahí vamos con los primeros dos pasos.
Entonces, no establece la vista, el plazo, no establece el Código Procesal Penal. Supletoriamente, 142 de la Ley de Organismo Judicial. Se señala día y hora para la vista, 15 días. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? La vista. 446. Pues dice 446, vista pública. Interposición, admisibilidad. Si es admisible, se señala día y hora para la vista. ¿Cuál es el siguiente paso? La vista. Paso 3. Llevamos 3. Interposición, admisibilidad y vista. Después de la vista, de los alegatos que haremos, el tribunal pasa a liberar y el último paso es la sentencia. Deliberación y sentencia. Artículo 446, segundo párrafo. Miren qué fácil está. 446, segundo párrafo. En las últimas líneas. Por eso dice, el segundo párrafo que establece, en la audiencia se le dará la parte conducente, eso es en la vista. Miren, sentencia o auto recurrido. Los votos decidientes sobre la palabra. Punto. En cualquier caso, podrán presentar sus alegaciones por escrito, que es el reemplazo. Ustedes ya saben qué es el reemplazo. Hasta les mandé el documento de reemplazo. El tribunal resolverá dentro de 15 días. 15 días para resolver. Entonces, ¿cuánto para interponer? 15 días. Para la vista, 15 días. Para resolver, 15 días. 15, 15, 15. Ese es el trámite. 15, 15 y 15. Así es, compañeros. 15, 15 y 15. Bueno, artículo 447. Por favor, ahí márquele efectos. Y en el 447, ese es el efecto de fondo. Escríbale a la par del 447. Escríbale efecto de fondo. 448, escríbale efecto de forma. Así escríbale. 447, efecto de fondo. 448, efecto de forma. Así escríbale. Voy a poner a cargar la computadora. Un segundo. Pero, okay. Vamos entonces ahora al siguiente recurso. Ahora vamos a pasar al recurso de revisión. ¿Qué es lo que tengo que aprenderme aquí sobre el recurso de revisión? Primero, vamos a empezar con lo siguiente. Un proceso fenecido, es decir, un proceso cerrado, un proceso donde ya se agotaron todas las instancias, ya no puede ser abierto. Y la única forma de abrir es a través del recurso de revisión. Entonces, un proceso ya cerrado, un proceso ya firme, una persona que está cumpliendo condena en un centro destinado para el cumplimiento, ya no puede ser abierto el proceso. Firme, firme. ¿Qué significa un proceso fenecido? Cerrado. El artículo, vean ustedes por favor, el Código Procesal Penal en el artículo 18. Establece la cosa juzgada, artículo 18. Y luego, pues en la cosa juzgada dice, un proceso fenecido no podrá ser abierto de nuevo. Escuche, un proceso fenecido no puede hacer. ¿Qué es fenecido? Cerrado. ¿Qué es fenecido? Ya no hay recurso. ¿Qué es fenecido? Firme. Ya no podrá ser abierto de nuevo, excepto casos de revisión conforme lo previsto en este código. Pero no se refiere a una revisión cualquiera, se refiere al recurso de revisión. Entonces, por eso en su momento les dije relación en ese artículo 18 del artículo 453 del Código Procesal Penal. Y eso va a tener que relacionar usted hoy. Vamos, relaciónelo. 453, Código Procesal Penal con el artículo 18. Bueno, vamos al 453. Vea pues la facilidad de este recurso. Vamos a ir de forma contundente. ¿Contra qué procede el recurso? Esa es la primera pregunta. Este recurso procede contra
aquella sentencia penal firme contra aquel proceso fenecido. Contra eso procede este recurso de revisión. Por eso hacíamos referencia en el artículo 18. Un caso fenecido cerrado no puede ser abierto de nuevo, solo casos de revisión. ¿Contra qué procede? Contra la sentencia penal, debidamente ejecutoriada, es decir, firme. Contra eso procede. Nosotros, cuando interponemos un recurso de revisión, ¿cuál es nuestra pretensión? Es, primero, obviamente, abrir el proceso y analizar. Pero nuestra pretensión principal es anular la sentencia penal que se ha dictado. Esa sentencia penal firme que se entiende que está firme, lo que buscamos con la revisión es anularla, pero anularla en el sentido de poder buscar un beneficio para mi cliente. ¿Cómo un beneficio? Una pena menor, una aplicación de una ley, de una ley más benigna, abrir el caso porque hay nuevas pruebas que determinen su inocencia. En otras palabras, el recurso de revisión permite abrir el proceso ya cerrado, pero ese proceso cerrado no puede ser abierto por cualquier motivo, solo cuando proceda a favor del condenado. Note que aquí la persona es condenada. Note usted que aquí la persona ya está cumpliendo una condena, pero es abierto. Hay una nueva prueba, hay que abrirlo. Entonces estamos claros. Este recurso de revisión, ¿contra qué procede? Contra la sentencia penal ejecutoriada. ¿Qué es lo que buscamos? Anular esa sentencia. Por ende, hay que valorar nuevas pruebas si es que lo consideramos. ¿Quién conoce el recurso de revisión? ¿Quién conoce? Cámara Penal. Ahí el artículo 50 lo establece. ¿Quién conoce Cámara Penal? Es quien conoce. Lo otro es que también tratemos nosotros de comprender que aquí en el recurso de revisión no hay un plazo para su interposición. El motivo surge y planteamos el recurso. No son 15 días, no son 10 tampoco, 3 no hay. Aquí es cuando surja el motivo para interponerlo. Yo ya sé que procede a favor del imputado, que procede contra la sentencia penal ejecutoriada, que no hay un plazo. Ahora, veamos dos cosas importantes. Uno, ¿quién puede interponer el recurso? Y cuáles son los motivos por los cuales puedo interponer. El artículo 454 establece quién tiene esa impugnabilidad subjetiva, quién asiste, quién tiene interés. Y fíjense que la ley es clara y le da a ciertos digamos, sujetos el poder actuar. 454 dice facultad de impugnar. Para promover la revisión a favor, miren, otra vez no lo recuerdo. Para promover la revisión a favor del condenado, no dice en contra, a favor. Dice, ¿quién puede plantear el recurso? 1, el propio condenado. Un familiar, su cónyuge lo puede hacer. 1, el propio condenado. 2, miren quién, el Ministerio Público. Y pareciera que el Ministerio Público no tiene por qué abrir un nuevo expediente si ya se dictó una sentencia condenatoria, pero puede suceder. Puede suceder que haya nueva prueba. Y si hay nueva prueba que desvirtúe la tesis acusatoria, hay que pedir la revisión. No es de aquello de quedarnos, la pobrecito, lo condenaron. No, nada que pobrecito. No, si es necesario reabrirlo, vamos a reabrir el caso, aunque esté cerrado. 3. El juez de ejecución, en caso de aplicación retroactiva de una ley penal más benigna. El juez puede reabrirlo de oficio. Entonces recuerda esto, de oficio el juez lo puede reabrir. ¿Juez de qué? Ejecución. Juez de ejecución. Ok. Artículo 453. Vamos a leerlo y luego nos vamos a los motivos. 453. La revisión para perseguir la anulación de la sentencia penal ejecutoria. Miren, es clara la ley. La revisión para aquí se perseguir la anulación de la sentencia penal ejecutoria. Cualquiera que sea el tribunal que la haya dictado,
aún en casación, solo procede en favor del condenado. Subráyelo, por favor. Solo procede en favor del condenado. Solo procede en favor del imputado. Solo procede. Bueno, solo procede en favor de quién? Del condenado. Pregunta de examen. Miren, pregunta de examen. ¿El recurso de revisión procede a favor de quién? Solo a favor del condenado. Y si el Ministerio Público tiene nuevas pruebas que presentar para querer aumentar la pena, ¿lo puede hacer? No. Nuevas pruebas para poder liberar la responsabilidad, sí. Sí se puede. Artículo 455, estos son los motivos y esto me lo van a preguntar en el examen. Motivos, 455. Procederá a la revisión cuando nuevos hechos, aquí viene el primer motivo, pues nuevos hechos. Dos, o elementos de prueba, aquí están pues dos nuevos elementos de prueba. Uno, nuevos hechos, dos, nuevos elementos de prueba, por sí solos o conexión de otros medios de prueba ya examinados en el procedimiento, sean idóneos para fundar la que dice absolución. Note pues, para fundar ¿qué? La absolución del condenado o una condena menos grave. Eso significa en beneficio. O se absuelve o una condena menos grave. Pero para agravar la pena no, ni para cambiar un delito, no, nada. En favor. Sean idóneos para fundar la absolución, absuelto libre. O para una condena menor. Lo que se puede hacer es, si estaba condenado por asesinato, ahora hay que revisar y condenarlo por homicidio, si se puede. Estaba condenado por autor, hay que cambiarle, que sea condenado por cómplice, se puede, porque hay beneficio en cuanto a la pena. Bueno, y ahí estamos, compañeros. Ese sería el trámite del recurso de revisión, el que ustedes ven en pantalla. Paso 1, interposición 456. Claramente es ante la Cámara Penal. Ahí está Corte Suprema de Justicia, establece que tendrá la admisibilidad. Artículo 456. Siguiente, 457. Establece la admisibilidad. Si cumple con todos los requisitos que nosotros pues ya hemos visto, ya hemos analizado, cada recurso tiene sus requisitos, pues aquí solo establece que a favor del imputado, que tiene que ser la interposición, la sentencia tiene que estar ejecutoriada, le dan trámite. 458, que la instrucción es para comparecer a las intervenciones en el recurso. 458, 59, que sería la audiencia propiamente del recurso. Y la resolución 460. Hay que demostrar si hay nuevos hechos o nuevas pruebas en la audiencia del 459. 460 ya se va a la decisión de la Cámara y ahí pues va a decidir si hay nuevas pruebas. Por eso se recuerdan que el artículo 456, 57 establecía que, bueno, era el 400, ¿qué era? 455, los motivos, por sí solos o en conexión con otros medios ya examinados. Ahí lo establecía el 455, dice, procederá a la revisión cuando nuevos hechos o elementos de prueba por sí solos o en conexión con los ya examinados sean idóneos para fundar la absolución, una pena menor. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros en esa audiencia, 459. Y 460, que es la decisión. ¿Pero qué dice la decisión? El tribunal, al pronunciarse, declarará sin lugar la revisión o anula la sentencia. Miren cómo nos cambió aquí el legislador. Dice, declarará sin lugar la revisión. Sin lugar sigue firme. O anula la sentencia. Pero si anula la sentencia, sería entonces el proceso declarado con lugar. Entonces hubiese sido mucho más fácil que nos dijera, será declarado sin lugar o con lugar. Pero no lo cambió así solo para que nosotros lo interpretemos. Sin lugar, pues ya sabemos que no va a anular. Por lugar, anula la sentencia. Pero si es para diligenciar una nueva prueba, yo les voy a decir qué es lo que sucede con eso. Lo remiten al tribunal de sentencia. Y el tribunal de sentencia es el que tiene la valoración de la prueba, la comunidad de la prueba, con la conexión de un medio con otro. Lo que sí puede hacer la Cámara Penal es admitir la nueva prueba.
declarar con lugar el recurso, porque eso si es declarado con lugar, pues habilita la revisión. Pero ¿quién va a conocer para la nueva prueba? ¿Quién va a conocer? Bueno, el juez, el tribunal de sentencias, si es nueva prueba, esos son nuevos hechos, tribunal de sentencia, porque esos son los especialistas en esto. Por eso dice el 460 segundo párrafo. Escucha, dice, si anula la sentencia, es decir, con lugar anula la sentencia, remitirá a nuevo juicio cuando el caso lo requiera o pronunciará directamente la sentencia definitiva. Pero, como les digo, es Cámara Penal. Debería mandarlo y el tribunal es el que va a conocer. La ley permite que pueda conocer, pero eso se lo remiten al tribunal. Y si ustedes ven su código, se terminó el libro. Se terminó el libro. Ahí estaríamos entonces, compañeros, con esta parte. Bueno, ¿cómo estamos? Ustedes me dicen, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren agregar algo ahora? Por favor. Vamos a tratar de ir resolviendo algunas dudas que ustedes tengan. Ahorita vamos a entrar ya a analizar otro contenido específico de tema. Bueno, se fueron las impugnaciones. Miren otro tema de análisis. ¿Alguien tiene dudas, compañeros? Dejaré ahí un espacio por si tienen dudas para tratar de ir resolviéndolas. Quien no tenga dudas, pues se va al numeral, al libro cuarto, por favor. Quien no tiene dudas, váyase al libro cuarto. Código Procesal Penal. Vamos. Ustedes me dicen si tienen dudas. Yo se las voy a resolver ahora. ¿Tienen dudas? El sábado estuvimos platicando sobre procedimientos específicos para quienes se conectaron. Así es que, pues ahorita va a ser un poquito más fácil la comprensión. Esperaría yo que sea más fácil de estos temas. Bueno, no hay dudas. Qué bueno, no hay dudas. Vamos a lo siguiente, pues. Procedimientos específicos. Este es el tema de hoy, procedimientos específicos. ¿Qué es lo que vamos a analizar aquí? El procedimiento abreviado y otros procedimientos que encontremos. Empezamos con esto. ¿Cuáles procedimientos específicos regula mi Código Procesal Penal? Pues entonces encuentro yo los 7 procedimientos específicos, iniciando con el procedimiento abreviado, procedimiento simplificado, procedimiento para delitos menos graves, procedimiento especial de averiguación, juicio por delitos de acción privada, juicios para aplicación de medidas de seguridad y juicio de faltas. Esos serían los procedimientos que la ley establece. Esos son los procedimientos y por lo tanto, ¿cuántos me voy a aprender yo? 7. ¿Ya, compañeros? 7. 7 procedimientos. Ok, 7 procedimientos. Vamos con el primero, pues, abreviado. Abreviado. Yo les digo, ¿por qué es abreviado? ¿Por qué creen ustedes que es procedimiento abreviado? Bueno, siempre les digo lo siguiente. Recuerden que tenemos el procedimiento común. Tengo la etapa preparatoria, tengo la etapa intermedia, tengo la etapa de juicio en el procedimiento común. Y hasta después del juicio es que se dicta la sentencia. Después del juicio es que se dicta la sentencia. Por eso tengo etapa preparatoria, ya vimos las etapas, intermedia, juicio y sentencia. Ese es el procedimiento común. En el procedimiento abreviado cambian las reglas, porque van a ver ustedes entonces que tengo la etapa preparatoria, la etapa intermedia, y en etapa intermedia se da la sentencia. Por eso que es abreviado. Miren, el verde son la etapa preparatoria, los celestes son las etapas intermedias. Pero ustedes ven aquí en el procedimiento abreviado, ya no está en la etapa de juicio, porque esa etapa de juicio se abrevia y esa etapa de juicio se conoce en etapa intermedia. Entonces, el juicio que conocía el tribunal de sentencia, ahora lo conoce el juez de primera instancia en procedimiento intermedio. Entonces, como en el procedimiento común, cuando lo ve el tribunal de sentencia dicta una sentencia declarando la culpabilidad de una persona o la inocencia, el juez en primera instancia ahora lo vamos a analizar
que dictar sentencia. Ahora habíamos platicado que los jueces de primera instancia emiten autos. En etapa intermedia vimos autos. Auto de sobreseimiento, autoclausura, auto de apertura a juicio. Pero también está el procedimiento abreviado en etapa intermedia. Por eso que es abreviado. Miren, en otras palabras, este procedimiento abreviado, cuando entramos a la audiencia de etapa intermedia, se conoce el procedimiento abreviado. Lo que sucede es que el fiscal lo que hace es cambiar las vías. Nosotros los procesos los iniciamos en el procedimiento común y eso es lo que necesito que ustedes comprendan. Todo proceso va a iniciar con el procedimiento común. Por eso es que ustedes ven aquí la primera etapa preparatoria, verde y verde. La intermedia, celeste y celeste. Coinciden los colores, porque yo les quiero a entender a ustedes, a través de la visualización, que las etapas son las mismas. Primera declaración sería plazo penal, se dicta autoprocesamiento, hay un plazo para la investigación. Al vencimiento del plazo de la investigación que se presenta el acto conclusivo. Solo que cuando el Ministerio Público presenta el acto conclusivo, aquí puede solicitar el Ministerio Público, aquí como ustedes lo ven, etapa preparatoria, el plazo para la investigación según una medida de coerción, la línea roja, en la etapa intermedia se va a presentar, por ejemplo, en el procedimiento común, la acusación y la apertura a juicio, en el procedimiento común. Pero si es procedimiento abreviado, en etapa intermedia, el Ministerio Público acusará en procedimiento abreviado. En ambos, el fiscal acusa, ya sea común o abreviado, se presenta la acusación. Solo que en el común dirá acusación y apertura a juicio, porque quiero que acusar, que se admita, y en consecuencia se apertura a juicio y me voy a la siguiente etapa. En el procedimiento abreviado, no. Lo que quiero es, en etapa intermedia, acusar, quebrantar. Por eso es acusación en procedimiento abreviado. No es acusación ni apertura a juicio. Es acusación en procedimiento abreviado. Entonces, acuso, quebranto la presunción de inocencia en esa acusación y el juez, si quebranto la presunción de inocencia con el Ministerio Público, dicta sentencia. Ese es el procedimiento abreviado. Además, ¿por qué les digo yo que el artículo 332 o por qué se conoce en etapa intermedia? Porque el artículo 332 establece cuáles son los actos conclusivos. Y que el fiscal, luego de agotar el plazo que tiene para la investigación, puede tomar la actitud de decidir, vámonos al juicio común, en etapa de juicio, o nos quedamos en etapa intermedia y resolvemos el proceso aquí. Pues que es abreviado, se abrevia todo el debate. Se abrevia todo el debate. Pero al final va a ser lo mismo. Al final se conoce el proceso penal, al final se conoce la prueba, al final se determina la inocencia o culpabilidad. Lo mismo, solo que abreviado. Abreviado. Es como cuando a usted le dicen licenciado, licenciada. De repente lo quieren abreviar, dicen LIC o LIC. Lo abrevian, pues, es abreviado, pero al final va a ser lo mismo. Resolver la situación jurídica, determinar si hay inocencia o culpabilidad. Entonces, yo les había dicho a ustedes que la etapa intermedia no se discute inocencia o culpabilidad. ¿Se recuerdan de esto? En etapa intermedia les dije, no se discute inocencia o culpabilidad. Solo es un filtro para determinar si hay probabilidad de participación. Si hay, se admite la acusación y váyase al tribunal. Autoapertura a juicio. Pero aquí, en etapa intermedia, cuando el fiscal acusa en procedimiento abreviado, el juez sí quebranta, o el fiscal quebranta la presunción de inocencia y el juez entonces sí entra a valorar prueba y determina inocencia o culpabilidad. Esta es excepción. ¿Me lo van a preguntar en el examen? Claro que sí me lo van a preguntar en el examen. Sí me lo van a preguntar. Ahora, la etapa intermedia no cambia, y se lo sigo repitiendo, la etapa intermedia no cambia. Lo que cambia es la vía de cómo se va a tramitar, si es común o es abreviado. Esa vía no va a cambiar. Lo que pasa es que a veces dicen, se presenta el acto conclusivo, vamos a audiencia de procedimiento abreviado, y no es audiencia de procedimiento abreviado, es audiencia de etapa intermedia para conocer el requerimiento fiscal de acusación, pero en procedimiento abreviado.
O sea que la audiencia de etapa intermedia siempre está, pero en esa audiencia de etapa intermedia se conoce el procedimiento abreviado. Esa acusación. Fíjense entonces, pues, artículo 464, vamos a empezar ahora a marcar 464 Código Procesal Penal, que establece admisibilidad y establece, si el Ministerio Público estimare suficiente, escúchese, si el Ministerio Público estimare suficiente la imposición de una pena no mayor a 5 años de privación de libertad. Yo quiero que usted comprenda esto. Yo quiero que usted comprenda que si el Ministerio Público estimar es suficiente, ¿a quién tiene que estimar suficiente? El Ministerio Público. ¿A quién le tiene que asistir el derecho de decir, bueno, sí, considero la aplicación del procedimiento abreviado? El Ministerio Público. ¿No es el juez? No, no, no. Entonces el juez no es imparcial o independiente. Se violenta la independencia, algunos creeríamos, pero no. Si yo soy el fiscal y yo considero que el caso va a ser resuelto en procedimiento abreviado y que cumple con los requisitos que ahorita vamos a analizar, pues el juez lo va a considerar el juez si lo aplica o no, porque yo lo voy a solicitar como fiscal. Queda a mi discreción si lo pido. Ya que el juez lo acepte es otra cosa. Por eso dice 464, entiéndale, pues dice, si el Ministerio Público estimare suficiente la imposición de una pena no mayor a 5 años de privación de libertad o una pena no privativa de libertad o una en forma conjunta, podrá solicitar que se proceda según este título, concretando su requerimiento ante el juez de primera instancia en el procedimiento intermedio. ¿Dónde se va a concretar? ¿Dónde se va a concretar el requerimiento? Ante el juez de primera instancia, en procedimiento intermedio. Por eso les digo, la acusación se presenta. En el día que se tiene que presentar, se presenta la acusación, solo que no es acusación en apertura a juicio, es acusación en procedimiento abreviado. ¿Y dónde se conoce? En la etapa intermedia. Entonces, aquí hay algo interesante y hay algo que yo quiero que ustedes comprendan. Aquí no importa la pena que tenga establecida el delito, abogados, no importa. ¿Qué importa aquí? La pena que el fiscal considere imponer. Me explico con un ejemplo. El artículo 251 del Código Penal, que establece, 251, que establece, váyanse por favor, 251 Código Penal, y establece el delito de robo. Ustedes ven el delito de robo y ven una pena que dice de 3 a 12 años de prisión. El delito tiene 3, mínimo y máximo 12. ¿Qué es lo que establece al inicio del artículo 464? Entiéndale, pues, que esta es la clave. Si el Ministerio Público estimare suficiente la imposición de una pena no mayor a 5 años de privación de libertad. Note que no establece el código que se aplicará en aquellos delitos cuya pena máxima de prisión sea superior a, no supere los 5 años. Eso no lo establece, porque algunos confunden. Él dice, no, es que el delito, la pena no tiene que ser mayor a 5 años, le establecían, no, no, no. Aquí es si el fiscal considera que 5 años suficiente, puede aplicar. 1 año, puede aplicarlo. 2 años, puede aplicar. 3 años, puede aplicar. 4, sí. 5, sí. 6, ya no. Liqui, si el delito tiene 12 años como robo que tiene mínimo 3, ¿aplica? Sí. 4, sí. 5, sí. 6, ya no. 7, 8, 9, 10, 11, hasta llegar a 12, ya no. Pero ¿qué me interesa? ¿La pena que tenga establecida el delito o la pena que requiera el fiscal? La pena que requiera el fiscal. Claro, siempre que no exceda de 5 años de privación. Hay delitos que de entrada no aplican al procedimiento abreviado porque la pena está arriba de los 5. Por ejemplo, en que inicie con 6 años. La extorsión, por ejemplo, tiene una pena mínima de 6 años y máxima 12. Ahí de entrada no ni pienso en abreviado. Pero en otros casos sí, el robo. El robo aplica. ¿Por qué creen ustedes que cuando una persona comete un delito de robo es aprehendida? Yo les digo a ustedes, aquella persona que aprendieron allá en el mercado, que estaba robando, ahí donde están las carnicerías, lo aprendieron. Ah, por cierto, ayer vapulearon a uno, no sé si vieron los noticieros. Tienen que estar ahí atentos. Y en su momento vamos a hablar un poquito ahí de la legítima defensa del caso que sucedió ahí en la Roosevelt, pero sucedió que lo lincharon.
Bueno, lo aprendieron. Ya saben ustedes, se lo van a preguntar en el examen, la aprehensión civil, si se puede dar así, la pusieron a disposición de los agentes. Ahí le van a preguntar a ustedes el proceso penal. Lo cierto es que lo aprendieron. Y ya saben ustedes, cuando aprenden a alguien, toda la sociedad, sí, qué bueno, hicieron justicia, que lo condenen. Y todos esperamos una sentencia condenatoria, que eso es lo que nosotros creemos. Entonces, ¿qué pasó con estos vendedores? Aprendieron a la persona, la ponen en disposición del juez, perfecto. Hay testigos, hay prueba, hay videos, todo está. Pero el delito tiene una pena de 3 a 12 años. ¿Cómo se aumenta la pena? Si hay circunstancias agravantes. ¿Cómo se aumenta la pena? La intensidad del daño causado. Pero el juez no va a aumentar 5 años de un solo. Va a empezar, si hay una circunstancia agravante, 6 meses. Si hay delito continuado, una tercera parte. Y ahí le va aumentando, pues, 1 año más. Si es continuado, lleva 4 años. Entonces, ¿saben qué es lo que hacemos nosotros? Se lo digo nosotros ya en la práctica como abogados. Quiero que comprendan primero, para empezar esto. La pena que establece el delito de robo, ustedes saben que esa pena es una pena de prisión. Y esa pena de prisión, aunque sean 3 años, yo no puedo conmutar. Es inconmutable el delito de robo. La pena que establece el delito de robo es inconmutable. Aunque sean los 3, sí. Lick, pero usted nos dijo allá que toda pena de prisión que no excede 5 años puede ser conmutable. Claro, toda pena, pero respetemos el artículo 51, que establece cuáles son los delitos inconmutables. Y ahí está el robo. Entonces el robo, aunque se ponga reglas, inconmutable. 3 años inconmutables, sí. Bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos vamos por un procedimiento abreviado y ustedes también lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ustedes buscan la pena mínima. ¿Y por qué buscan la pena mínima? Para no llegar a un tribunal de sentencia. Porque puede que en el tribunal, y nos quedamos en el juez de primera instancia, en procedimiento abreviado. ¿Por qué no nos vamos al tribunal? Porque pueda que ahí nos aumenten la pena. ¿Y saben qué va a suceder si nos aumentan la pena? Que no sean los 3 años. Porque yo les voy a preguntar a ustedes, ¿qué beneficio puedo buscar para mi cliente cuando la pena impuesta no exceda de 3 años? Compañeros abogados, vamos, denme la salida. ¿Qué beneficio procesal en cuanto a la pena puedo buscar para mi cliente cuando la pena no excede de 3 años? Vamos, pregunta de examen privado. Denme la respuesta. Entonces, así es como ustedes van armando sus estrategias de litigio. Entonces, el procedimiento abreviado, condenan a mi cliente, lo van a condenar. Lo van a condenar. Conmuta no, Avi, porque estamos hablando de la conmuta. Estamos diciendo claramente que el delito de robo es inconmutable. Es inconmutable, pero yo les expliqué a ustedes un beneficio. Suspensión de la persecución penal, no, Luis. La suspensión de la persecución penal aquí no se suspende porque aquí se va a dictar sentencia. Suspensión condicional de la pena, es así, Diana. Perfecto. Entonces, Avi, no es conmuta. Luis, no es suspensión de la persecución penal, porque aquí no vamos a dejar de investigar. Aquí ya se investigó y ya hay medios de prueba. Aquí, como dice Diana, se suspende la pena. Artículo 72 del Código Penal establece que puedo pedir, señor juez, que se suspenda la pena, que mi cliente no vaya a una prisión cuando la pena no excede 3 años. Ahora, si el caso, no les digo que solo el procedimiento abreviado aplique en casos inconmutables, no, puede aplicar en un caso conmutable. Y si aplica en un caso conmutable y la pena no excede 5 años, pues gracias a Dios le voy a dar que la pena no la pongan en 5, la conmuta 5 años, 3 años y la conmuta 5 años, perfecto, está bien. Pero yo les pongo el ejemplo del robo porque es una estrategia que se utiliza el litigio. Por eso es que ustedes ven que las personas, esta persona que aprendieron en el mercado, 2 meses pasó en prisión. Había peligro de obstaculización y ustedes ya saben que el robo tampoco tiene prohibición de medidas sustitutivas, pero estuvo en prisión porque había peligro de obstaculización. Entonces, empiece usted a razonar todo lo que hemos aprendido ya. El robo no tiene
prohibición para el otorgamiento de medidas sustitutivas. La persona puede estar en libertad. Solo el robo agravado, pero si es robo simple, no tiene. Entonces la persona, pero el juez dijo, no, aquí prisión preventiva porque fue con los comerciantes y él conoce a los comerciantes y sabe quién están denunciando, sabe quién es el que tiene la carnicería, sabe quién es. Entonces, prisión preventiva no que se investiga. Hay peligro de obstaculización. 2 meses. Ya pasaron los días, los 15 para la etapa intermedia, se llevó a cabo. Salió en libertad. Y ahí es donde todos los comerciantes empiezan a decir, la justicia no sirve, el juez se vendió, el fiscal chambón no sirve, tanto que nos esforzamos y ya está más libre, me tardé yo más allá yendo al Ministerio Público, me tuvieron sentado ahí casi un día esperando para mi declaración y nada. Ya me tardé yo más en ir a denunciar que saliera y anda ahí. Pero lo que no sabe la gente es que el acusado él ya es condenado, que admitió los hechos, que se declaró culpable, dijo, señor juez, soy culpable, que lo condenaron, que hay un antecedente penal, porque eso es lo que establece el Código Procesal Penal. Lo que pasa es que las personas esto no lo saben. Nosotros lo hacemos porque somos abogados y conocemos la ley y sabemos cuáles son los beneficios para nuestro cliente. Y por eso vean el artículo 464, pues otra vez, vamos a leerlo ahora sí todo corrido. 464 dice, si el Ministerio Público estimara suficiente la imposición de una pena no mayor a 5 años de privación de libertad o de una pena no privativa de libertad o aún en forma conjunta, podrá solicitar que se proceda conforme a este título, concretando su requerimiento ante el juez de primera instancia en procedimiento intermedio. Siguiente párrafo. Escuchen los requisitos. Para ello, el Ministerio Público debe contar con el acuerdo del imputado y su defensor. Miren este requisito importante. El Ministerio Público debe contar con el acuerdo del imputado y su defensor, que se extenderá a la admisión del hecho descrito en la acusación. Es decir, el acusado tiene que decir, sí, yo cometí el delito. Pero eso, aparte de la imparcialidad, porque no deja a discreción del juez la pena, es el fiscal el que dice cuánto es la pena, la imparcialidad del juez, aparte de la presunción de inocencia que dice que toda persona no está o no debe declararse culpable una persona a sí misma. La Constitución lo establece, pero es un requisito. Por eso dice que se extienda la admisión del hecho, es decir, la aceptación del hecho en la acusación y su participación en él. Imagínense, él mismo se declara culpable, dice, yo fui, y la aceptación de la vía propuesta, es decir, la aceptación del procedimiento abreviado. Pero ¿quién va a querer decir, compañeros, abogados, quién va a querer decir, yo cometí el hecho, condénenme? ¿Quién va a querer decir eso? Nadie. Pero sí se dice cuando conviene. ¿Y en qué casos conviene un procedimiento abreviado? Los 3 años, mejor, prefiero. ¿Saben qué? Y yo llevé casos de robo ahorita por la fiscalía donde estoy, pues no llevo robos, pero como abogado particular llevé casos de robo y conocí el procedimiento abreviado. Ahí estaba la prueba, de repente había un video. Mire, mejor salgamos de esto ahora, aquí en etapa intermedia, que lo condenen a los 3 años y yo pido la suspensión de la pena. Pero miren, hay sindicados que son, como yo les digo, necios. Uno es el abogado, uno asesora a sus clientes, pero uno los asesora. Mire, esto ya está la salida. En contra de la voluntad, yo no puedo pedir un beneficio porque entonces a mí el juez me va a certificar. Yo le explico, mire, esta es la mejor salida. No, le que eso no quiero. Bueno, está bien. Así me dijo un cliente, no, le que eso no quiero. Yo quiero, ¿cómo me van a condenar? Usted está para defenderme. No para que me condenen. Para que me condenen, mejor me quedo sin abogado. Está bien. Enojado el tipo. Pero miren, yo les digo algo a ustedes. Nosotros no somos abogados porque vamos a lograr solo sentencias absolutorias. Eso es mentira. Yo siempre se los he dicho a ustedes, y buen abogado no es el que llena su archivo con sentencias absolutorias. Eso no es buen abogado. Si nos va bien, pues qué bueno, agarramos buenos casos. Pero de repente agarramos casos, miren, donde solo nos queda, ahí sí que velar por el debido proceso. Hay casos en los cuales, mi cliente, un video, lo incriminaba, las fotografías del testigo lo identificó, le incautaron unas pertenencias, nos fuimos por el procedimiento común, él no quiso, el procedimiento abreviado. Yo le dije, mire,
el fiscal ya aceptó. Solo falta que usted firme y acepte, firme el memorial, hagámosle la petición, él lo va a pedir. No, yo soy inocente. Mire, yo vi la prueba. No, Lick, usted está bueno. Nos fuimos al procedimiento común, nos fuimos al debate. ¿Qué creen que pasó en el debate? Lo condenaron. Le agravaron una pena. 4 años. 4 años le agravó el tribunal. Entonces, ¿qué podía hacer ahí? ¿Suspensión de la pena? Ya no. Lick, ahora voy a ir a prisión. Ni modo que a su casa eligió. Yo no quería venir. Usted dijo que nos viéramos aquí. Después le echan la culpa a uno. Lick, es que usted es el abogado, usted sabe. Y no se lo dije en etapa intermedia. Ahí ya van a ver ustedes, se van a encontrar con tus casos. Yo se lo dije, Lick, no usted conoce. Miren, total es de que 4 años. Lo bueno es que estaba con medida sustitutiva. Entonces, sí continuó en libertad hasta que el fallo causara firmeza. Impugnamos, ¿verdad? Yo pues impugné apelación especial, nos fue a la sala consideró, cambió la pena. ¿Se recuerdan? Ahí sería motivo de fondo. Era el iceberg, pues las circunstancias del artículo 65, que no había motivo esencial del daño, le bajó a los 3 años. Y yo mismo le pedí en la aplicación que pretendo de la apelación especial que se aplique la suspensión condicional de ejecución de la pena como se lo había pedido el tribunal. Y le aplicó y salió en libertad. Pero para eso fue mucho más. Y estuvo al hilo de que se quedara por lo menos 2 años en prisión, que es lo que yo buscaba en etapa intermedia, que saliera en libertad. Condenado con antecedentes, sí, pero en libertad. Miren, ¿qué pasó en este otro caso? Allá en los juzgados de femicidio. A mi cliente lo aprendieron. Mi cliente, miren ustedes, y yo se los cuento a ustedes, porque este cliente no son, y de hecho, pues todavía tengo comunicación con él. Pero fíjense que por unos temas laborales, esta persona era auditor, es auditor. Ahí lo ven ustedes ahora, conferencia, tiene su propia firma. Imagínense, cuando yo lo conocí en ese tiempo, pues ya tenía un nivel de un edificio ahí en zona 9. Entonces, y varios trabajadores. Bueno, ¿qué pasó? Tuvo un problema con la esposa. La agredió físicamente. Entonces, entre el forcequeo, le hizo, bueno, por aquí, pues, un aruñón, y eso era violencia física. Miren ustedes, la violencia física de 5 años mínimo a 12. De 5 a 12. Pero estamos en lo mínimo de 5, máximo 12. Estamos al ras de lo que establece el artículo 464. Cuando el Ministerio Público estime suficiente la imposición de una pena no mayor a 5 años. No mayor a 5. Nos quedamos en 5, la mínima. ¿Qué lo conseguí? Mire, aquí no nos vamos a arriesgar. Hay álbumes fotográficos, hay declaración de la víctima, hay afectación. Si nos vamos al tribunal, puede que lo condene. No, que eso no me conviene. ¿Y a cuánto me podrían condenar? 5 años. Si le agravan, 4 meses. ¿Y eso qué significa? Ya no podemos conmutar. Ya no es conmutable porque excede los 5. ¿Y eso qué significa? Tendrá que ir a prisión. ¿Cuánto? Por lo menos 2 años y medio. 3 en lo que se tarda el incidente. Y en eso pues yo le abro el incidente y lo saco en libertad. No, que eso no me conviene, Lick. Y mis clientes los pierden. O sea, se le destroza la vida, en otras palabras. 3 años en prisión. Cuando salga, ya no tiene clientes, ya no tiene edificio, ha vendido los bienes. Lo primero que cuando entra al centro carcelario van a pedir una talacha por lo menos de 20,000 quetzales. ¿Dónde tienen los ingresos? Bueno, total que me dijo, Lick, usted decide. Bueno, mire, abreviado. Órale, pues. Firmamos el documento, el memorial. Claro, aquí hay una parte que ustedes saben encontrar en la práctica. Y se los cuento de esta forma que ustedes lo comprenden. Con la víctima. Hay que llegar a un acuerdo con la víctima. Bueno, al final, les voy a contar, se reconciliaron. Fueron a la iglesia, se reconciliaron y todo. Miren, ya estaban otra vez viviendo juntos. Entonces fue más fácil. Por
por trámite, se hizo la audiencia conciliatoria y pues se suscribió una audiencia de conciliación y la víctima dijo, sí, estoy de acuerdo, que se resuelva por esa vía también. Ahora le voy a preguntar, le voy a decir algo. Total que, ahí está, mira, se resolvió. ¿Antecedente penal? Sí. Como al año más o menos me llamó Lick, ¿será que me echa la mano? Sí, para limpiar mis antecedentes, bueno, para habilitar los antecedentes. Está tranquilo. Vayan a verlo. Ahora tiene 2 niveles. Entonces, y ahí les voy a mandar en redes sociales cómo aparece. Pero miren, calidad. Nos buscamos la absolutoria. Y no me hizo ser mejor abogado absolverlo. Había un crimen, se cometió un crimen, pero ¿qué buscamos? La mejor salida. Y eso es lo que buscamos, justicia. Bueno, eso es algo. El procedimiento abreviado en sus requisitos no establece que la víctima tiene que estar de acuerdo. Pero les voy a contar qué pasa. Ustedes en la práctica se van a encontrar en casos en los cuales se les aplica el procedimiento abreviado sin que la víctima esté de acuerdo, porque de repente no hay víctima en la sociedad. En otros casos, cuando hay víctima, sí hay que ponerle un poquito de atención a esto, porque hay jueces, que esto queda a discreción ya de juez. Unos que dicen, bueno, aunque no esté la víctima, démosle. Si el fiscal considera, órale, porque el artículo 464 establece el Ministerio Público. Otros jueces que se fundamentan en el artículo 117, vean el 117 de su Código Procesal Penal, y se los voy a decir por qué. A mí me rechazaron un procedimiento abreviado. Como fiscal me lo rechazaron. ¿Por qué? Porque la víctima no está enterada. Pero por eso es que yo se los cuento por las experiencias que uno vive. Dice 117. Y se los digo porque ustedes como abogados los van a plantear. Y si usted no hace esto, se lo van a rechazar al fiscal. Y a usted no le conviene como abogado, porque entonces no va a resolver la situación de su cliente. Escuche esto. Dice, agraviado, 117. Ahí está, pero en el segundo bloque dice, después del numeral cuarto, en el siguiente bloque, al agraviado cuando no se haya constituido como creante tiene derecho a ser informado sobre los derechos que le asisten en el proceso penal. Asistencia, B. Bueno, C. Vámonos al D. Miren el D. Este fue el que me leyó el juez. Mire el fiscal. A ser informado conveniente y oportunamente de las decisiones fiscales y judiciales. E invitado a las audiencias en las que su opinión pueda ser vertida. Y me dijo, fiscal, ¿y el consentimiento de la víctima, señor juez, el artículo? ¿Cómo que no? Y me leyó eso. Entonces ahí aprendí yo que es importante la víctima. Ahora, cuando quiero dar un abreviado, llamo a la víctima, la convoco, hago una razón, bueno, ahí ya está. Señor juez, aquí está. El procedimiento abreviado, como se busca una sentencia, puede haber una reparación digna. ¿Y la víctima se va a reparar digna? Sí, señor juez. Sí, reparación digna para la víctima. Bueno, está bueno. Condenemos reparación digna. Suficiente. Te lo dejo como experiencia para que ustedes, pues ya en su momento, como les digo, en ese caso me lo rechazaron a mí. Y el abogado defensor, pues ya no pudo aplicar. Al final, eso es lo que buscamos nosotros, que la aplicación. Bueno, ya les contaba algo así sencillo de ejemplo. 465, compañeros. Vamos al 465. ¿Qué establece? Dice, trámite posterior. Ahora, trámite posterior. Voy con esto. Primera declaración se liga a proceso penal. Así como ahorita ustedes lo están viendo en pantalla. Primera declaración se liga a proceso penal. Hay el plazo de la investigación, que es la línea roja. Nos vamos a etapa intermedia. En etapa intermedia vamos a discutir el acto conclusivo, que aquí sería de procedimiento abreviado. Y eso es lo que dice trámite posterior. Trámite posterior a la presentación del escrito de acusación en procedimiento abreviado y vamos a la audiencia oral y lo discutimos. 465. Vea lo que va a suceder. Dice, el juez oirá al imputado y podrá dictar la resolución que corresponda sin más trámite. Ahora, cuando dice oirá al imputado, ¿sobre qué va a oírlo? Sobre que, miren, lo primero que establece el 464 es que debe admitir los hechos, pero esos hechos se los admite al fiscal cuando le hace el requerimiento. Señor fiscal, quiero aplicar un procedimiento abreviado. Váyase el fiscal, presenta el acto conclusivo. Pero en la audiencia oral el juez oirá al imputado. ¿Y de qué lo va a oír? Señor juez, yo cometí el crimen. Señor juez, yo acepto mi participación. Acá ahí se declara el culpable y acepto que me condenen en la vía de procedimiento abreviado. Entonces, por eso es que el juez oirá al imputado su declaración.
y dictará la resolución que corresponda sin más trámite. Miren, sin más trámite. ¿Y los testigos? No hay testigos. Pero tampoco exonera al Ministerio Público de una investigación. Podrá, ¿qué dice? Escuche, podrá absolver o condenar. Aquí hagamos una pausa. Podrá absolver o condenar. No agarremos el código de corrido, porque esto no es carrera. Aquí necesitamos aprender. Podrá absolver o condenar. Vea que se da a entender que entonces aquí iban a condenar porque él aceptó, pero podrá absolver. El hecho de que el sindicado en el plazo de la investigación admita los hechos y le diga al fiscal, yo cometí el crimen, aquí está mi escrito, donde yo lo presento, condénenme. No exonera al Ministerio Público ni le releva su investigación. Nosotros en la Fiscalía, los fiscales que están a cargo de la investigación tienen que concluir, porque vamos a acusar. Yo quiero que ustedes comprendan que la acusación siempre va a estar. El quebrantamiento de la presunción de inocencia se tiene que quebrantar. Miren, esto pasó también a un colega, ya admitió, ya no investiguemos y todo el mundo ya se declaró culpable y vamos a irnos a un abreviado. ¿Cómo que vamos a ir a un abreviado? Cuando el juez agarró el expediente fiscal, pero aquí no se demuestra la culpabilidad, ni se quebranta la presunción de inocencia del sindicado. No, señor juez, es que él admitió los hechos. No. Él admitió, pero la fiscalía está obligada a quebrantárselo en procedimiento intermedio. Por lo tanto, no sobreseó el caso. ¿Saben qué hizo? Ya le dijo al fiscal, ¿sabe qué, fiscal? Lo emplazo para que concluya la investigación y presente un requerimiento, no por la vía de procedimiento abreviado, por la vía común. Ahorita lo voy a contar. Pues dice, podrá absolver o condenar. Pero la condena nunca podrá superar, dice, ojo, pero la condena podrá absolver o condenar. Pero la condena que imponga el juez, nunca podrá superar la pena requerida por el Ministerio Público. Se aplicará en lo pertinente a las reglas de la sana ética. Escuche, el juez puede condenar. Ya les dije cuándo puede absolver, puede condenar, pero la condena nunca va a ser superior a la pena que pida el fiscal. Si yo soy el fiscal y yo pido 4 años, 4 años tiene que dar el juez. Si yo soy fiscal y pido 5 años, 5 años tiene que dar el juez. ¡Qué bonito! Pero no tanto, porque ¿saben qué? Si el juez, yo pido los 5 años, que es lo máximo, puedo pedir 3, puedo pedir 2, 4, el juez va a imponer la pena que yo le pida. El juez, si considera al juez aplicar una pena menor, lo puede hacer. Una pena menor lo puede hacer a la que yo he pedido. Una pena igual lo puede hacer. Una pena superior, eso sí no puede hacer el juez. Entonces, ¿qué sucede si el juez es de criterio de aplicar una pena superior a la pedida por el fiscal? El juez debe rechazar el procedimiento intermedio del procedimiento abreviado y ordenar y emplazar al fiscal para que acuse por la vía común, porque considera que la pena que pide el fiscal es inapropiada y que en un juicio deberán imponer una pena superior o para mejor esclarecimiento de los hechos. Vea el artículo, entonces sigamos la lectura. Sigamos 465, segundo párrafo. Dice, la sentencia se basará en el hecho descrito, en la acusación, principio de congruencia, admitida por el imputado. Dice, escuche, admitida, dice, aceptada, sin perjuicio de incorporar otros favorables a él, cuya prueba tenga sustento en la fuente del procedimiento preparatorio. Y se podrá dar al hecho una calificación distinta al de la acusación. Eso sí lo puede hacer el juez. Vamos con el siguiente. Esto me interesa. Si el tribunal no admitiere la vía solicitada y estimare conveniente, no acepta el juez la vía del procedimiento abreviado y considera pertinente el procedimiento común para un mejor conocimiento de los hechos o ante la posibilidad de que corresponda a una pena superior, que es lo que lo estoy explicando, rechazará el requerimiento y emplazará al Ministerio Público para que concluya la investigación y formule el nuevo requerimiento. Acusen a vía común. La solicitud anterior sobre la pena no vincula al Ministerio Público durante el debate. Si yo en el procedimiento abreviado había dicho
que lo condenen a 3 años, eso no me vincula ni me compromete en la siguiente etapa, que es el debate. Yo puedo ir a pedir al debate 5 años, porque eso no tiene relación. Eso es lo que dice, hay que separar etapas. Si lo que pasó en etapa ya en el abreviado fue rechazado, sucedió. Al debate van como nuevos. Miren, ese es el procedimiento intermedio donde se conoce la acusación por la vía de procedimiento específico de procedimiento abreviado. Bueno, voy a entrar a la apelación. Necesito saber si alguno de ustedes tiene duda, compañeros. Alguien me preguntaba si este procedimiento se aplica en la práctica a diario. A diario se aplica en la práctica, compañeros. ¿Alguien tiene dudas? ¿Cómo estamos? ¿Dudas con esto? ¿Alguien tiene dudas? Bueno, vamos entonces. La apelación. Recuérdense pues, de la sentencia que se emita, si yo no soy conforme, puedo impugnar. ¿Cuál es el fundamento? Artículo 406 del Código Procesal Penal. Vamos al 406, por favor. Código Procesal Penal. 405. Aquí está, 405 y 411. Ese es el fundamento de la apelación. ¿Se lo van a preguntar en el examen? Sí. Dice, las apelaciones de sentencia que emitan los jueces de primera instancia que resuelven procedimiento abreviado pueden ser objeto de apelación. ¿Cuál es el trámite de la apelación? La que ustedes ya analizaron ahí en el 404. Esa apelación, ese es el trámite. Solo que le vamos a hacer un agregado, un paso más. Artículo 411, segundo párrafo. Vea qué establece. Dice, cuando se trate de apelación de sentencia por procedimiento abreviado, segundo párrafo 411, se señalará audiencia dentro del plazo de 5 días de recibido el expediente para que el apelante y demás partes expongan sus alegaciones o argumentos. Podrá hacerlo también por escrito. Terminada la audiencia, el tribunal pasará a deliberar y emitirá una que dice sentencia. Se impugna una sentencia y la sala resuelve en sentencia. Cuando es la apelación normal, se impugna un auto y la sala resuelve en auto. El trámite de recurso de apelación en procedimiento abreviado entonces es el mismo que ya analizamos, solo que le agrego los 5 días. Por lo tanto, ¿qué harías? 3 se elevan las actuaciones, por 5 para los alegatos, por 3 para, ¿cómo se los he colocado ahí en el chat? 3 se elevan, 5 para los alegatos y 3 para resolver. Se dicta sentencia. Sí. Así, si yo no estoy conforme con la sentencia que emite la sala de la Corte de Apelaciones, pregunta de examen privado, si no estamos conformes con esa sentencia que emite la sala de la Corte de Apelaciones, ¿por qué? Por ejemplo, condenaron a mi cliente por el delito de violencia contra la mujer, 5 años mínimo, pero fue conmutable y la conmuta fue a razón de 100 quetzales. A mí eso miren, estoy conforme con los 5, pero la conmuta fue a razón de 100 quetzales, eso es demasiado elevado. Entonces voy a impugnar en apelación. Conoce la sala y la sala dice, sin lugar al recurso de apelación, continúan los 100 quetzales. Yo estoy inconforme. Pregunta examen privados, abogados. ¿Qué otro recurso tendrían que interponer ustedes? Interponen recurso, acción constitucional, ha causado esto firmeza. ¿Qué hacen? ¿Qué harían aquí? Ampliación, aclaración, actividad procesal defectuosa, reposición. ¿Qué toca? Pregunta de examen. Así se los van a preguntar en el examen a ustedes. No crean, miren, yo se los he dicho, no crean que se los van a llevar libro por libro. Ah, qué bueno, qué bonito que nos llevaran. Bueno, ahora sabe que hablemos de impugnaciones. Vamos pues, apelación, no. Les van a tirar así los casos y van a ir por etapas, así se los van a llevar escalando hasta llegar a la instancia. Regresa, vamos a... Y así sí, y así, eso es saber. Si ustedes logran dominar eso, desen por ganados en el examen. Y desen porque van a empezar a ejercer la profesión. Eso mero, miren, 407 numeral 3, casación, dice Avi Natalie, casación, perfecto, ahí está. Ahí sí, miren, ya se cerró. Ya se cerró el procedimiento abreviado. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, compañeros?
casi abogados, a unos meses de ser abogados, ¿cómo estamos con esto? Estos son de los primeros casos, procesos que ustedes van a llevar. ¿Cómo estamos? ¿Dudas? ¿Alguien tiene una duda? Ok. Bueno, aquí hay otro que es el procedimiento simplificado. Este está en el artículo 400. Vamos a irnos ahora, por favor. 465 bis. Procedimiento simplificado, 465 bis. Miren, aquí vamos a comprender esto de forma sencilla. Y les voy a contar qué es lo que sucede en el criterio práctico y qué es lo que establece la ley. Bueno, ¿por qué dice procedimiento simplificado? Voy a tratar de explicárselo de la siguiente forma. Primero, empezando con los casos de procedencia. Cuando me refiero a un procedimiento simplificado es porque todo, como a mí me parece, hay que simplificarlo. Entonces, ustedes han dicho, pues es todo sencillo, simplifiquemos, hombre. Que no sean tantas etapas, simplifiquémoslo. Ahora, ¿saben por qué? No hay tantas etapas, hay menos etapas que el abreviado. Es que aquel era abreviado, este es simplificado. Entonces, el artículo 465 bis establece lo siguiente. Dice, 465 bis, dice, cuando el fiscal así lo solicite. Miren, otra vez le deja la facultad al fiscal. Se llevará a cabo un procedimiento especial. Ojo, procedimiento específico. La Constitución prohíbe que seamos juzgados en procedimientos especiales. Ya se dieron cuenta de eso, pero pues aceptémoslo porque así quedó legislado. Entendámoslo como procedimiento específico. Es cuestionado, pero entendámoslo nosotros ya como abogados. Procedimiento especial aplicable a los casos iniciados por, dice. Miren, casos iniciados por. Apliquemos procedimiento simplificado a los casos iniciados por. Bueno, vamos, flagrancia. Cualquier caso iniciado por flagrancia va a poder aplicarse procedimiento simplificado. ¿Qué es flagrancia? Aprenderlo ahorita que está cometiendo el hecho. O por citación. Miren, ¿o por qué dice por citación? Ok, por flagrancia o por citación. Todo caso donde sea una persona citada, a primera declaración podemos aplicar procedimiento simplificado. Orden de aprehensión. Miren los tres casos de procedencia, pues. Por flagrancia, subraya ahí, márcalo en un cuadrito. Por citación, hágale otro cuadrito. Por orden de aprehensión, hágale ahí otro cuadrito. Esos son los tres casos de procedencia. En donde, hagan los tres cuadritos ahí, pues despacio. Hagan los tres cuadritos. Pero escuche lo que va a pasar ahora. Primero ya comprendimos que el fiscal puede solicitar el procedimiento específico en los casos de flagrancia, citación u orden de aprehensión. Pero vea, no en todos los casos. Solo quiero que escuche, no en todos los casos. Solo escuche. Dice, en donde no se requiera investigación posterior. En donde no se requiera investigación posterior o complementaria. Es decir, el fiscal ya no necesita ningún tiempo para investigar. Ahora, quiero que comprendan algo. Cuando una persona es aprendida en flagrancia, miren los tres casos de procedencia. Flagrancia. Si es aprendido en flagrancia, ¿a dónde debe ser puesto a disposición? De un juez. ¿Para qué? Para primera declaración. Si es citado, hablemos porque puede ser citado para declaración, no, hablemos para declaración testimonial, para ratificar, no. Hablemos de citación o primera declaración. Si es citado para primera declaración, para diligencia de la audiencia. Si hay una orden de aprehensión de una persona, ¿a dónde va a ser puesto a disposición? Cuando es sabido, de juez. ¿Para qué? Para primera declaración. Entonces, los tres casos de procedencia me orientan a que voy a una audiencia de primera declaración. Entonces dice que en audiencia de primera declaración, el fiscal ya no necesita un tiempo donde no se requiere investigación posterior o complementaria. Es decir, el fiscal ya no va a pedir plazo para investigar. El fiscal va a decir, no, señor juez, yo ya no quiero plazo para investigar. Con la investigación que tengo hasta este momento, suficiente para acusar. Les voy a contar en qué casos puede ser esto. Cuando los casos son muy antiguos, cuando de repente se ha investigado, ha pasado un tiempo, pero la persona no ha sido habida.
el Ministerio Público puede continuar investigando, recabando. Miren, yo he tenido casos, por ejemplo, que son del año 2018 y ya estamos hablando de 3 años. Entonces, vamos a primera declaración. Pero como los jueces pues no dan procedimiento simplificado, que eso es lo que les voy a explicar. ¿Por qué? Entonces, yo pudiera desde primera declaración decir, señor juez, yo no quiero más tiempo para investigar, si yo ya tengo toda la carpeta de investigación completa. Pero me estén comprendiendo. Eso es una decisión fiscal, más que el abogado. No, yo ya no quiero más tiempo. Para mí, los 3 meses, o recuerden que se da la medida de coerción, prisión preventiva, medida ejecutiva. Para mí, el plazo de investigación sería una pérdida de tiempo, porque yo ya tengo todo listo. Es más, vamos a primera declaración, casi que le entregamos la acusación al juez desde ese momento. Y en etapa intermedia, casi que lo mismo. Solo se actualizan los documentos, pues. Bueno. Por eso, dice, donde no se requiere investigación posterior o complementaria, rigiendo, dice, aparte de las normas procesales generales, las específicas siguientes. Entonces, yo quiero que ustedes comprendan esto. Donde no se requiere investigación posterior se refiere a que el Ministerio Público ya no necesita tiempo para investigar. Después de dictado el autoprocesamiento. El Ministerio Público no necesita tiempo para investigar después de dictado el autoprocesamiento. Aparte, establece el código, dice, rigiendo aparte las normas procesales generales, las específicas siguientes. Aquí les voy a hacer un comentario. Todos los procedimientos específicos tienen normas específicas que los hacen, que hacen que funcionen, que hacen un debido proceso, normas específicas que el legislador deja, como procedimiento abreviado que hay que aceptar. Bueno, las normas específicas rigen, pero no debemos descartar las normas generales. ¿Qué significa? Lo que yo no encuentre aquí en el procedimiento específico, aplico las normas comunes. Por ejemplo, en el procedimiento abreviado, yo no encontraba no encuentran ustedes cuando leen el procedimiento abreviado cómo se va a diligenciar la audiencia. No establece la actitud de los sujetos. No establece, por ejemplo, que el abogado puede pedir la pena conmutable. No lo establece. No establece que puede pedirse la suspensión. ¿Por qué? Porque eso quedó en el procedimiento común ya establecido. Lo que yo no encuentro en el específico, tomo la norma supletoria del procedimiento común, lo traigo y lo aplico. Pero me estoy comprendiendo. Eso sucede. Eso es lo que sucede. Por eso es importante que primero aprendamos todo el proceso penal. Por eso los procedimientos específicos yo los dejo al final para su análisis, porque primero ustedes ya tienen todo el panorama del procedimiento común, para luego solo comprender de manera sencilla los procedimientos específicos. Ya ni siquiera tenemos que, imagínense, les hubiera explicado al inicio los procedimientos específicos, tendría que explicar, miren, pero en etapa intermedia sucede esto. Nos confundimos. Bueno, entonces, normas generales y las específicas. Ya no necesita investigación posterior, ya el fiscal ya ha concluido. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver aquí. Aquí, miren. Vamos aquí a su código 465 bis. Hay 2 numerales. Dice diligencias previas de la audiencia y diligencias propias de la audiencia. Pero como yo les decía, estamos en una primera declaración. ¿Qué sucede en una primera declaración? Veámoslo cómo lo establece el código y luego cómo lo vemos en la práctica. Diligencias previas, dice A, siga su código. Requerimiento oral del fiscal de la aplicación de procedimiento simplificado. B, imponer al acusado de la imposición de cargos formulada por el fiscal y de los elementos de investigación con que se cuenta hasta el momento. Escuche, todo se le pone a discusión al juez. Dice, imponer al acusado la imputación de cargos formulada. Y todo se le pone a discusión. C, tiempo suficiente para preparar la defensa. Escuche las diligencias previas a la audiencia. Tiempo para preparar la defensa. Claro. Comunicación previa a la víctima. Miren, aquí sí lo establece, en el abreviado no. Comunicación previa a la víctima de la decisión fiscal y de la audiencia a realizarse. Aquí sí es claro el código, no en el abreviado. Bueno, entonces, esas son diligencias previas. Diligencias previas a la propia audiencia de procedimiento simplificado. ¿Dónde hago mi petición? Esa es la pregunta. Porque el código, note
note algo, que el código no establece en qué momento hago la petición. El código solo dice requerimiento oral del fiscal de la aplicación del procedimiento, pero no dice en qué momento. No me dice interrumpa en la audiencia de primera declaración. No me dice hágalo en el momento de que haga la imputación de hechos conforme al artículo 82, numeral 1. No me dice. Pero veamos, pues, entonces, entendamos este momento. Primera declaración, ¿qué sucede? El juez se constituye en la sala de audiencias. El Ministerio Público intima los hechos. Miren, lo importante es saber el procedimiento común, porque ya eso lo vamos así, paso a paso. 3, declaración del sindicado. Hasta aquí nada. Aquí imputé los hechos, calificación provisional, etc. Declaración del sindicado. Interrogatorio. Solicitamos que se ligue a proceso penal. Lo ligan a proceso penal. La medida de coerción, prisión preventiva o medida sustitutiva. Dependiendo la medida de coerción que quede a la persona sujeta, así es como vamos a discutir el plazo de la investigación. ¿Se recuerdan? Conforme a la medida de coerción, así discutimos el plazo para la investigación. Prisión preventiva, máximo 3 meses. Medidas sustitutivas, hasta 6 meses. En este momento que el juez me dice, fiscal, se le concede la palabra para que usted argumente sobre la necesidad del plazo razonable para la investigación. ¿Cuánto plazo necesita para concluir? Señor juez, ya no necesito ningún plazo para investigar. Solicito, eso es lo que refiere el código, hacia dónde me orienta, ya lo voy a decir la práctica, que en este momento pues sea conocido el caso en procedimiento simplificado. Y aquí es donde tendrían que darle tiempo suficiente a la defensa para que se prepare. Y vamos a discutirlo en una audiencia de procedimiento simplificado, que puede ser señalada conforme lo establece el numeral 1, la literal C. Dice, tiempo suficiente para preparar la defensa. Puede ser 1 hora, 2 horas, al otro día, 1 semana. Tampoco establece, dice tiempo suficiente. ¿Ya vieron? Entonces, hay cosas que pues, ya quedan a criterios de jueces. Bueno, aquí ya se lo pedí. Le van a la palabra al defensor, el defensor dirá sí o no, porque tampoco establece que se le concederá la palabra al defensor. No lo dice. No lo establece. Dice, denle tiempo al defensor para que se prepare, pero ¿y si yo no estoy de acuerdo? No lo dice, pero eso es lo que establece el código. Vamos, digamos que entonces sí se admite. Numeral 2, diligencias propias de la audiencia. Vamos a pasar que ya estamos en audiencia. Imputación de cargos por parte del fiscal. Miren, aquí le imputo los cargos. Aquí ya le hago la acusación formal. Dice, imputación de cargos por parte del fiscal, argumentando y fundamentando, pues dice, diligencias, perdón, me salté un numeral. Numeral segundo, diligencias propias de la audiencia. Me salté una literal. Identificación previa del imputado, como lo establece el artículo 81. Vamos a la primera declaración. B. Imputación de cargos por parte del fiscal, argumentando y fundamentando su requerimiento de llevar a juicio al imputado. No desde que se dicte sentencia, es de llevar a juicio al imputado. Escuche, no es de dictar sentencia como la hablamos, de que se lleve a juicio. Ok. Haciendo referencia del hecho viable y de los órganos de prueba, es decir, prueba testimonial, pericial, con las que se pretende acreditar, es decir, probar en el juicio. Le hago la acusación formal, conforme al artículo 332, y que el solicito apertura a juicio. Intervención del imputado para que ejerza su defensa material. Único artículo que establece la defensa material del imputado, la propia declaración. D. Intervención de la defensa y del querellante para que argumenten y fundamenten su pretensión basada en su teoría del caso, es decir, su tesis, su antitesis, su argumentación. E. Intervención del querellante adhesivo para que manifieste sobre su intervención. Miren, otra vez, pero solo una vez nos dan la palabra. F. Decisión inmediata del juez razonada debidamente. Miren la literal F. El juez va a resolver sobre la petición fiscal, sobre el procedimiento simplificado. Porque simplifiqué. Miren, aquí en pantalla, aquí en el plazo de la investigación de la primera declaración que dijimos, vamos a simplificar. Señor juez, ya no necesito tiempo. ¿Ok? Preparé la defensa. A cierto tiempo nos volvemos a constituir y vamos a discutir. Ahora sí voy a acusar y voy a solicitar la apertura a juicio. Aquí solicité el autoprocesamiento. Ahora solicito la apertura a juicio porque ya no tengo. Ya no quiero tiempo para investigar. Entonces, ¿qué significa?
¿Qué etapa vamos a cortar acá? Miren, solicito la apertura a juicio. Ya no ven ustedes la etapa intermedia. Aquí de una vez me fui a el ofrecimiento de prueba. Aquí ustedes lo ven en pantalla. Etapa preparatoria. Aquí solicitamos la apertura a juicio. Ya no hay plazo para investigar. Eso desapareció. Eso se quedó. Por eso se simplificó. Se simplificó. Etapa intermedia. Etapa preparatoria. Pedimos la apertura a juicio. Si se apertura a juicio, ¿a qué etapa me voy? Al ofrecimiento de pruebas. Entonces aquí nos dicta sentencia. Según el código, ahorita de momento decimos no. Porque desde la primera declaración se acusó. Desde la etapa preparatoria se acusa. La acusación, note que va a ser oral. Oral. Ya no hay plazo. No, si se admite, nos vamos a la siguiente etapa. Miren, literal F, ¿qué establece? Va, aquí le resuelvo esto. Literal F dice, decisión inmediata del juez, razonada debidamente. ¿Qué decide el juez? Escríbale ahí, decisión, 2 puntos. Así escríbale, decisión, 2 puntos. En ese ese literal. Decisión inmediata del juez, razonada debidamente. Dice, decisión, 1, auto de apertura a juicio. Escríbale, 1, auto de apertura a juicio. 2, el juez puede sobreseer. 3, el juez puede clausurar. Entonces, miren, verdaderamente los fiscales no nos arriesgamos a que vaya a pasar eso. El procedimiento simplificado es un poco común, pero sigamos la lectura, dice. Entonces ya saben que puedes dictar apertura, sobreseimiento, clausura. Vamos al siguiente párrafo. Dice, si se declara la apertura a juicio, se procederá conforme a las normas comunes. Escuchen, si se declara la apertura a juicio, se procederá conforme a las normas comunes del proceso penal. Declarar la apertura a juicio, se procede conforme a las normas comunes. ¿Cuáles son las normas comunes? Lo que me orienta a que la etapa que sigue es ofrecer las pruebas. Y nos vamos. Sigue la audiencia de ofrecimiento de pruebas y nos vamos. Si se declara la apertura a juicio, se procede conforme a las normas comunes, es decir, procedimiento común. Me voy a la etapa, a la audiencia de ofrecimiento de pruebas, admiten o rechaza y me voy al debate. ¿Qué fue lo único que hice? Proceso simplificado. Acortamos el plazo de la investigación. Bueno, de una forma técnica, es lo que les he explicado aquí, lo que establece el código. Les voy a contar qué es lo que pasa en la práctica. Cuando nosotros queremos aplicar un procedimiento simplificado, y les voy a decir en qué casos yo lo he trabajado esto. Por ejemplo, en los casos de narcoactividad. Si usted tiene una persona que es su cliente, que fue aprehendido en flagrancia con marihuana, es posesión para el consumo. Entonces, la ley establece que no hay medidas sustitutivas. El artículo 464 lo prohíbe. Sea marihuana, prisión preventiva. ¿Y qué tal? Miren, ¿qué fue lo que pasó con aquella persona? Lo que pasa es que le gustaba andar en la onda, pero no era pandillero. Miren, son patojos. Tenía 20 años. Le gustaba andar en la onda, trabajaba y decía que para quitarse el estrés, y miren, lo aprendieron los agentes. Pero no era malo, era universitario. Ahorita ya se graduó, pues en aquel tiempo espero yo que ya se haya graduado, esperaría yo que se haya rehabilitado, pero entonces era una persona pues, que tenía un vicio, tenía una su adicción, perdón, no es vicio, es adicción, según la ley de la adicción. Bueno, pero enviar a mi cliente a prisión preventiva, porque la ley prohíbe el otorgamiento de medidas, es narcoactividad, va a ingresar a prisión, le van a pedir talacha, lo contaminamos, porque es una persona, miren, tiene una adicción, pero no es criminal. ¿Mm?
Claro, la ley lo considera pues criminal, pues, pero porque ha cometido un crimen. Pero digamos que no es menester estar en una prisión. Bueno, ¿cómo resolvemos algunos casos? Algunos, porque no todos los jueces lo toman de esta forma. Quiero que ustedes vean ese criterio. El artículo 465, ubíquense en el 465, solo 465, sin nada más, establece un trámite. Y ese trámite es del procedimiento abreviado. ¿Estamos en lo cierto? Procedimiento abreviado, que ya se los expliqué. Y ahí dice que el juez oirá al imputado y dictará la resolución que corresponda sin más trámite. Podrá absolver o condenar. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? ¿Cuál es el criterio que se ha tomado? Este artículo se tramita del procedimiento abreviado, ¿estamos claros? Ok. ¿Dónde en el procedimiento abreviado se puede dictar una sentencia condenatoria o absolutoria? Pero es del abreviado. Lo que sucede es que cuando sacan el procedimiento simplificado, no lo dejan como un proceso independiente. Guarda una relación porque es 465 bis. Bis. Tengo el 65 y tengo un bis. Tengo un bis, puedo tener un ter, pero tengo el 65. Lo principal, y lo queremos ver de esa forma. Entonces, en las primeras declaraciones de este joven que aprendieron, hablo con el fiscal. El fiscal, pues sí, debe reunir elementos de investigación. Pero el fiscal dice que considera que con lo que tiene es suficiente para demostrar la culpabilidad. ¿Cómo le ayudo yo? Que mi cliente se declara culpable. Cuando el juez le diga, ¿usted llevaba los cigarrillos? ¿Usted estaba fumando? Sí, señor juez. Yo estaba fumando. Ok. El fiscal, en esos casos, aquí, me voy a ubicar aquí en la presentación. Primera declaración. El juez se constituye en la sala de audiencias, ya lo sabemos. La intimación de los hechos. En este momento, yo le digo al juez, como fiscal, claro, ahora, pero el fiscal le dirá al juez que han llegado a un acuerdo con la defensa a efecto de resolver el caso a través de la vía específica de procedimiento simplificado. Que la persona admitirá los hechos, admitirá su culpabilidad, que el Ministerio Público ya no tiene más o considera, no que ya no tiene más elementos de investigación, eso no se dice porque hay más, siempre hay que investigar. Considera que con los medios de investigación que tiene al tal momento son suficientes para quebrantar la presunción de inocencia. Bueno, entonces el juez dice, bueno, si están de acuerdo, vamos pues, Ministerio Público a su requerimiento. Entonces, en esta parte de la intimación de los hechos, ya no se intima conforme a un procedimiento común, sino que ya se intima en procedimiento simplificado. Ya se le explica al juez la imputación de los hechos y se le explica que se acusa a la persona en procedimiento simplificado, pero se le pide que condene conforme al artículo 465. Y conforme a ese artículo, el juez dicta una sentencia condenatoria en primera declaración, en procedimiento simplificado. El abreviado es en etapa intermedia, pero este es en procedimiento simplificado. Por eso les digo, y solo hay ciertos jueces que les gusta aplicarlo, otros no. Y en casos excepcionales, como este mi cliente, hasta el juez dijo, sí, tiene razón, ¿cómo va a ir a prisión el pobre muchacho? Pues si este tiene una adicción, mándelo. Ah, bueno, eso sí, le dejó reglas de conducta, que tenía que ir cada cierto tiempo a rehabilitación y mandan informe, y lo dejó a prueba por un año. Pero era para la ley de la actividad lo permite, esa parte lo permite, ahora se lo voy a explicar. Entonces, pero se dan cuenta, ¿cómo toman ese criterio? Yo, si fuera el fiscal, desde la intimación de los hechos, hago la acusación, pido que se dicte una sentencia condenatoria, un resarcimiento para el Estado, que vaya a hacer un donativo, eso lo dejaron a mi cliente. Señor juez, condénelo a la pena mínima que establece el delito y la pena esa es conmutable. Salió en libertad.
Hay jueces que no aplican esto. Si el juez no aplica esto, se va a tener que ir a prisión a persona. Y usted va a ir a pedir allá una suspensión condicional de la persecución penal. Lo va a ir a pedir allá en etapa intermedia. ¿Pero eso qué significa? Que su cliente está en prisión. Por lo menos un mes. Lo más mínimo que el fiscal pueda pedir, un mes. Y si no, pues un abreviado. Pero para todo eso estuvo en prisión. ¿Qué es lo que tratamos de buscar? La rehabilitación de la persona. Pero son casos especiales. Ok, esa es una cosa. Ya les he contado entonces, Código Procesal Penal establece un trámite. La práctica me orienta a otro trámite. En algunos casos, el fiscal puede estar en la disposición de decir, acuso de una vez, porque aquí ya no tengo más investigación. Pero, si el abogado no está de acuerdo, se opone. ¿Por qué se opondría el abogado defensor? Ese es el primer supuesto era, ¿de qué vimos? Trámite conforme al Código Procesal Penal. Segundo, trámite conforme a lo que se ha dado en la práctica. Y tres, ¿en qué casos el abogado se puede oponer? Porque yo como abogado no voy a querer que a mi cliente lo acusen en una primera declaración. ¿Cómo? Si a mí no me conviene esa resolución como abogado, créanmelo, no voy a dejar que a mi cliente lo condenen. Uno, y conforme el práctico. Dos, no voy a dejar que el fiscal acuse solo así porque quiere acusar. Si yo en el plazo de la investigación, ¿qué es lo que puedo hacer? Proponer elementos de descargo, proponer diligencias de investigación, proponer medios. El artículo 315 me dice que tengo que tomar una actitud activa en el proceso penal. Entonces, si dejo que el fiscal en procedimiento simplificado acuse, me violenta mi derecho de defensa. ¿Mm? Pónganse ustedes en el lugar del abogado ahí y yo les digo, señor juez, voy a acusarle una vez. Usted va a decir, ¿cómo? Si yo pues, tengo derecho de proponer medios de descargo, de determinar que mi cliente no ha cometido el delito. Así es, compañeros abogados. Ya les he platicado cómo funciona esto. Ya ustedes ya cuando estén en su práctica se van a encontrar con esto, se van a recordar, de repente lo van a pedir, de repente van a decir no, de repente van a decir sí, pero más en esos casos de posición para el consumo se ha aplicado el procedimiento simplificado. Es raro que se aplique. De veras, solo 2 procedimientos simplificados he visto yo en lo que debo estar ejerciendo, porque es poco lo que se mira, como se los digo. Más se miran en los juzgados de turno. Ahí es donde más se mira, en los juzgados de turno. O en primeras declaraciones de narcoactividad, posiciones para el consumo. Ahí es donde más se logra ver. Bueno, compañeros, dudas que tengan, ¿cómo estamos? Ustedes me dicen si tienen alguna duda. En la próxima clase vamos a continuar con los siguientes procedimientos. Ya solo nos quedarían ahí 4 procedimientos. ¿Dudas? ¿Cómo estamos? Compañeros, dudas, vamos a descansar. Espero que vayan comprendiendo. Repasen, en serio, repasen. Vamos a los sábados, este sábado todavía tenemos repaso, así es que este sábado vamos a tener el tema de procedimientos, medidas desjudicializadoras. Para quienes se vayan a conectar, vamos a tener medidas, vamos a ver el criterio de oportunidad, la conciliación, suspensión, para quienes se quieran conectar y van adelantando. Entonces, eso también permite que sea un poquito más fácil la comprensión ahora. Bueno, entonces, ¿estamos, compañeros? Nos vemos hasta la próxima semana.